Bien, muy buenas tardes. Entonces, en el día de hoy, la idea es que continuemos con los ejercicios de la ley de Gauss. Miremos cómo podemos aplicar estos ejercicios en la solución y en la determinación del campo eléctrico. Entonces, vamos nuevamente al tablero. Vamos a ver ese problema que planteamos al final de la clase anterior, en el que dijimos que nuestra idea o lo que queríamos hacer era precisamente determinar cómo era el campo eléctrico de una esfera que tuviera la característica de ser una esfera sólida, es decir, que completamente en su interior hubiera material y que tuviera una carga uniforme distribuida de manera volumétrica. Lo que vamos a decir entonces también, o vamos a suponer, es que esa carga es una carga con densidad eh, volumétrica de carga positiva, es decir, la carga que está aquí en esa esfera, en el material de la esfera, es, es positiva. Sería exactamente el mismo proceso si vamos a hacer la carga negativa. Solo que ustedes saben entonces que lo que cambiaría es la dirección del campo eléctrico. En este caso, la simetría de una vez nos está ayudando a determinar que el campo eléctrico debe ser entonces de forma radial. Radial apuntando desde el centro de la esfera hacia las direcciones que apunten hacia afuera, ¿cierto? En todas las direcciones. Entonces eso es lo primero que nos dice la ley de Gauss. Usted ya debe saber la característica vectorial de ese campo. Entonces vamos a coger esa esferita, la voy a mover un poquito para que podamos jugar con ella. Y la idea es que apliquemos precisamente la estrategia que nos invita esa ley de Gauss para que resolvamos. ¿Qué queremos conocer entonces? Queremos conocer cómo es el campo eléctrico en las regiones R, medidas desde el centro de la esfera, que están a una distancia mayor que el radio de la esfera, que están sobre el radio de la esfera y las que están por dentro de la esfera. Si conocemos esas tres configuraciones o distribuciones de campo, conocemos todo el campo eléctrico, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia arranca por decir que vamos a partir de la ley de Gauss. Reescribamos la ley de Gauss. El flujo eléctrico es la integral sobre toda la superficie cerrada, sobre toda la superficie de una gaussiana, en donde vamos a hacer la operación de producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie o el diferencial de área de esa superficie cerrada. Superficie cerrada. Y lo que nos dice Gauss es que precisamente la, ese flujo eléctrico será igual al total de la carga encerrada sobre epsilon cero. Entonces, ley de Gauss que ya hemos mencionado varias veces y que podemos entonces dar como por sentada, ¿cierto? Vamos entonces a determinar las regiones. Vamos a arrancar por una en la cual tomemos una superficie por fuera de la esfera. Como Gauss nos dice, tome superficies gaussianas que le ayuden con su simetría. Entonces, en este caso, la superficie gaussiana que vamos a tomar es precisamente una superficie gaussiana de tipo, eh, de tipo esférica, también centrada con respecto a la esfera que está cargada. Vamos a decir que esa gaussiana tiene un radio, llamémosla el radio exterior, o R out, el radio de afuera, ¿sí o no? Y entonces ahora lo que debemos plantear es precisamente estos términos del flujo eléctrico en términos de esos parámetros que nos está mostrando el campo por fuera. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Ya habíamos dicho que si yo tomo un diferencial de área sobre esa superficie, el campo es radial. Entonces yo ya sé que el campo afuera, campo out, es radial. Y también el diferencial de superficie apunta radialmente. Entonces, en ese caso tenemos la doble condición de que, como están paralelos, de una vez ya podemos decir que ese producto punto se nos va a convertir entonces en la norma del campo eléctrico, la norma del diferencial de área y el coseno del ángulo que forman entre ellos. Lo podemos escribir por acá rápidamente. Entonces, análisis del campo fuera. Para los R mayores que R. ¿Listo?
¿Qué vamos a decir entonces? Dijimos que el flujo eléctrico es la integral de punto de A, y esto, como los vectores son paralelos, será entonces el campo eléctrico, su magnitud, que además, como estamos hablando de que estamos tomando la superficie gaussiana concéntrica con la distribución de carga, entonces podemos decir que el campo eléctrico a esa distancia r es el mismo sobre toda la superficie de la esfera gaussiana que yo estoy tomando. ¿Sí? Entonces, como es constante, lo puedo sacar de la integral. Entonces lo sacamos de la integral y decimos que acá nos quedó solamente el diferencial por el coseno del ángulo cero. Esto vale 1. Y esto tiene que ser igual a la suma de la carga total sobre epsilon cero. Hasta ahí estamos claros. ¿O hay alguna inquietud? ¿No hemos hecho? ¿Sí? Juan, qué pena, ¿qué ángulo era el que se tomaba ahí? Que estamos tomando como cero, el que entre el DA y el campo. Y el campo. Mira que para cualquier diferencial de área que yo tome sobre la superficie de la gaussiana, el campo eléctrico apunta radialmente y el diferencial apunta perpendicular. Entonces siempre van a ser paralelos en cualquier punto donde yo lo tome. Listo. ¿Sí? Juan, una pregunta. Claro. ¿El campo eléctrico lo sacamos porque es radial, sí o qué? Porque es constante. Porque a esa distancia del centro es constante. Entonces podemos sacarlo de la integral. Ah, listo, gracias. Bien. Entonces, ahora tenemos que analizar cómo es la carga total. Pero resulta que nos dijeron que la carga total es una carga que está distribuida de manera uniforme. O sea, tenemos una densidad volumétrica de carga. ¿Qué nos toca hacer entonces? Recordar la definición de la densidad de carga que habíamos expresado unas clases atrás, donde dijimos la densidad de carga es cuánta carga hay por unidad de volumen. O sea, cuánta diferencial de carga me está aportando un diferencial de volumen. Si yo no me acuerdo de esa expresión, entonces hago lo posible por relacionarlo con la densidad de masa, ¿cierto? Recuerden que son densidades, entonces utilizan un sistema o unas unidades similares. En la densidad que teníamos, la densidad de masa, decíamos cuánta masa, entonces poníamos kilogramos por unidad de volumen, kilogramos por metro cúbico, ¿sí o no? En este caso vamos a tener descarga. ¿Cuántos coulombios por metro cúbico? Si estamos hablando de la densidad volumétrica. Pero vimos que también podemos tener densidades superficiales, densidades lineales, cualquiera de esas, dependiendo del problema que estemos atacando. Entonces, en este caso, si la densidad es constante, miren entonces lo que ocurre. Yo puedo determinar la densidad de carga o separar esta expresión y poner acá el dq en términos de ρ por el diferencial de volumen. Como yo quiero conocer la carga total, entonces integro por aquí e integro por aquí. Pero resulta que la densidad de carga en este caso es uniforme y es constante. Entonces lo puedo sacar de la integral. Y entonces me quedó esencialmente la densidad como una constante. Acá me quedó el diferencial de volumen integrado sobre todo el volumen. Y acá me quedó el diferencial de carga. Entonces la integral del diferencial de carga es la carga total. Juan, qué pena. ¿Y eso de la carga se integra respecto a qué? ¿Al campo ¿Cómo o a es? la superficie? En todas las regiones donde haya carga. Esto Ah, ok, es la superficie, por decirlo así. no la superficie, todo el volumen que tiene carga. Entonces, Ok, todos los puntos del espacio con carga. ¿Cuáles son todos los puntos con carga? En este caso, es todo este volumen de la esfera. O sea, toda esta esfera está cargada. Por acá en la superficie, por acá yo no tengo carga. Lo que tengo que considerar es esto. Esa es la región del espacio que tiene carga. ¿Listo? Entonces, al integrar todas las contribuciones de carga de cada uno de los puntos que me conforman esta esfera, obtengo la carga total. Y acá voy a tener entonces la densidad que era constante, la densidad volumétrica de carga,
y la integral de todos los diferenciales de volumen me va a dar el volumen total. Entonces, esta es la relación que tengo que emplear para venir y reemplazarla aquí. Y me vengo con esta expresión y la meto allí. Volvamos a recapitular entonces, a partir de lo que teníamos, ¿cómo nos va a quedar la expresión? Nos va a quedar entonces la magnitud, esto me quedó muy grueso aquí, la magnitud del campo eléctrico por la integral sobre toda la superficie del dA o de los diferenciales de área, iguales, que el coseno me daba 1, iguales a ρ por el volumen sobre epsilon 0. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esa es la superficie de la gaussiana. ¿Cuánta área tiene la superficie gaussiana? Entonces, ¿cuánta área tiene esa esfera que está pintada en negro punteado? 4pi por el radio out, este radio que estamos poniendo acá, al cuadrado. Ese es el resultado de integrar y obtener esta parte. Entonces me quedó el campo eléctrico, la magnitud, por 4pi R out al cuadrado. ¿Sí? Esto me tiene que dar en unidades de área. Mire que 4pi no tiene unidades, el radio tendrá unidades de metro y al cuadrado metros cuadrados. ¿Listo? Y esto me tiene que dar, entonces, la densidad, que es una constante, ρ, que es una constante, perdón, sigma epsilon 0, la permitividad en el espacio libre, que es una constante. ¿Y cuál es este volumen que tenemos que tener aquí en cuenta? ¿El volumen de quién? ¿De la esfera? El volumen de la esfera cargada, el volumen de esta De esfera. la pequeñita. De la esfera pequeñita, sí. Es el volumen que tiene carga, porque es el que está asociado a la carga total. La esfera grande no tiene carga. La esfera pequeñita, la esfera que estamos metiendo dentro de la gaussiana, que es sólida, esa sí tiene carga. Entonces, en este caso, vamos a obtener el volumen de una esfera. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por su radio elevado al cubo. El radio de la esfera es R grande. ¿Sí? Y ahora vamos a despejar ese campo eléctrico. Vamos a dejarlo por aquí solito. El campo eléctrico, digamos de una vez que es el campo eléctrico por fuera. ¿Sí? Ya sabíamos que ese era el que considerábamos cuando estábamos por fuera. Es igual entonces a ρ sobre 4pi epsilon 0 por 4/3 de pi R grande al cubo sobre R out al cuadrado. Miremos entonces que acá, este término con un 1 que le voy a poner por aquí, se me convierte en la constante, precisamente en la constante de Coulomb, ¿cierto? Y esta otra expresión, este término que tengo por acá, que me indica densidad por volumen, no es otra cosa que la carga total. El problema ¿qué? Me estaba dando la densidad, ¿sí? Si el problema me hubiera dado la carga total, lo expreso en términos de la carga total. Si el problema me da la densidad, lo dejo expresado en términos de la densidad y de los parámetros geométricos que acompañan. Entonces miren que esto se me convirtió en ¿quién? Esto se me convierte en K sub E por esa expresión que está en amarillo, ρ por 4/3 de pi R3 sobre R out al cuadrado. Entonces recuerden que la expresión que está en amarillo es la carga total. Volvemos a al mismo análisis que tenía. Constante de Coulomb por carga total sobre distancia al cuadrado. Esto se comporta, si yo lo veo desde afuera, como si fuera una carga puntual, ¿cierto? Y ya sé que el campo es radial, entonces ahora ya lo puedo expresar en términos de el vector radial. Simplemente es K sub E por ρ por 4/3 de pi
R grande al cubo sobre R out al cuadrado en dirección radial. Esta es la respuesta del campo eléctrico para los R's mayores que R. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Juan, cuando colocaste los volúmenes, ¿por qué no los colocaste igual, 4 pi tercios de R2? ¿Cómo así? ¿Puedes subir un poquito, por favor? Claro. ¿Qué es 4 pi R cuadrado? 4pi R cuadrado, R out al cuadrado, es la superficie de esta gaussiana que tenemos por fuera. Ah, es la superficie y no el volumen. Exacto, es el área de esa superficie por donde está pasando el flujo eléctrico. Ah, listo ya, gracias. Listo. Entonces, acá ya tenemos esa expresión para el campo eléctrico por fuera. No nos debe sorprender que se parezca o que tenga la misma forma funcional que la que tiene el campo eléctrico de una carga puntual o el campo eléctrico que vimos del cascarón. O sea, si yo estoy por fuera de ese cascarón o de esa esfera sólida o de la carga puntual, todo lo veo como si fuera una carga puntual. Bien. Y entonces, esto decae con 1 sobre R al cuadrado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando R out es igual a R? Observen lo que vamos a tener. El campo out en esa posición, en R out igual a R, se me va a convertir en K sub B por ρ 4 tercios pi R3 y R out se me convierte en R2. Esto radial. Se me cancelan 2 con... se me cancelarían los 2 de aquí abajo con 2 acá arriba, me quedaría uno solo. Y entonces esto se me convierte en K sub E por ρ 4 tercios de pi por R en dirección radial. Y esto es un valor donde todo esto es una constante. Entonces yo puedo pintar, por ejemplo, así como hicimos en la clase anterior, una distancia R para acá y la magnitud del campo eléctrico en este eje. Entonces justamente a la distancia R, está por aquí, esto vale K sub E. O sea, este punto de aquí, K sub E por ρ por 4 tercios de pi por R. Esta es la magnitud. Y a partir de allí, entonces, el campo empieza a decaer proporcional a la distancia al cuadrado. Bien. Ahora miremos qué hacemos con el campo cuando queremos analizar por dentro. Vamos a copiar esa esferita. Vamos a copiarla por aquí. Vamos a pegar una nueva esferita por acá para que analicemos por dentro. Listo. Ahora por dentro. ¿Cómo es el campo eléctrico adentro? Es decir, cuando R sea menor que R. ¿Cómo podemos proceder? Quiero que me digan cuál será la estrategia en este caso. Dibujar una superficie gaussiana dentro del volumen. Vamos a coger una gaussiana dentro del volumen, exactamente. Vamos a coger una gaussiana. Y esa gaussiana también la voy a tomar esférica y vamos a tomarla también que coincida su centro, o sea, que sea concéntrica con la esfera que está cargada. Listo. Y ahora esto va a tener un radio también, digamos que esto es R adentro, R in. ¿Cómo determinamos el campo eléctrico? Partimos otra vez de la ley de Gauss. Flujo eléctrico es la integral de E punto de A y esto es la carga encerrada o la carga en el interior sobre epsilon cero. Pero ahora tenemos entonces que considerar el caso de que la carga que me está encerrando la gaussiana no es toda la carga total. ¿Sí o no? No puedo simplemente multiplicar
la densidad de carga por el volumen de toda la esfera, sino que tengo que considerar a quién, únicamente el volumen que estoy encerrando en la gaussiana. Entonces aquí lo que vamos a decir es, hago el análisis tal cual lo hice ahorita. El análisis que hicimos ahorita fue el siguiente. Tomamos un diferencial de área, dijimos el campo eléctrico es radial, el campo adentro va a ser radial, el diferencial de área va a ser también radial, paralelo, porque la superficie es simétrica. Entonces el ángulo que forman ellas dos es 0 y el coseno va a ser 1. Y entonces eso me simplifica a la hora de resolver, porque ya puedo decir que el flujo eléctrico es la magnitud de E. Aquí ya la voy a sacar de una vez. Ya ustedes saben que lo que acabamos de hacer o por qué lo hicimos. Y acá vamos a tener Los dos vectores paralelos, ¿cuáles que son? los dos vectores paralelos, son estos dos vectores que tenemos acá. El vector de campo eléctrico en ese punto de la superficie y el vector de diferencial de área. Esos son los dos vectores que son paralelos en cualquier punto de mi gaussiana. Entonces, si yo tomo mi gaussiana ahí, pero por ejemplo tomo mi diferencial por aquí, mira que el campo eléctrico, dijimos, es que el campo eléctrico es radial. Entonces el campo eléctrico en ese punto apunta por aquí. Y el diferencial de área para esa región apunta para aquí. Entonces mira que son paralelos. No importa en dónde me pare en mi gaussiana, van a ser paralelos. Listo, profe, gracias. Juan. Bien, entonces acá esto va a ser igual a quién, a la carga encerrada. Y la carga encerrada, entonces ahora la vamos a determinar como. Carga encerrada sobre epsilon 0, pero ahora la carga que estamos encerrando la debo considerar como, otra vez, de Q de T, de B, perdón. Eso es, estoy haciendo yo aquí, eso es la densidad volumétrica, ¿sí o no? La relación que hay entre la carga y el volumen. Y ahora, a partir de esto, podemos decir entonces que la cantidad de carga que estoy encerrando tiene que ser igual a la densidad por el diferencial de volumen. La densidad es constante y uniforme, entonces puede salir de la integral. Y el volumen lo integraré únicamente en términos de quién. En términos del volumen de esta superficie interior, del volumen que me está encerrando la gaussiana, porque esa es la carga que esa gaussiana está encerrando. ¿Listo? Entonces esto me va a dar el volumen de la carga, el volumen que tengo con carga, esto es ρ, el volumen que tengo con carga es 4/3 de pi por r interior al cubo. Esa es la cantidad de volumen encerrado por la gaussiana. Y esto me va a dar la carga encerrada. Entonces vengo con este término y es el que voy a reemplazar justamente aquí, en lugar de la carga encerrada. Y ahora ya puedo decir, entonces es que el campo en el interior, la magnitud del campo en el interior, por el área, ¿cuál área debo tener aquí? La integral de los diferenciales de área en una superficie cerrada es precisamente el área de mi gaussiana. Eso será 4pi por r interior al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a ρ sobre epsilon 0 por 4/3 de pi r interior al cubo. Despejamos el campo en el interior. Campo en el interior, entonces me va a quedar como ρ sobre 4pi epsilon 0, ahí me apareció la constante de Coulomb, por 4/3 de pi r interior al cubo sobre r interior al cuadrado. Esto entonces me queda igual a ¿quién? A K sub E por ρ por 4/3 de pi, y miren lo que pasó con esos términos. Este r interior al cuadrado con este r interior al cubo se me cancelan. Entonces solamente me va a quedar un r interior. Juan, Hola. qué pena, no entendí algo. ¿Por qué los dos R son iguales?
No estamos tomando la figura interior y la figura exterior. No, en este caso estamos hablando de cuando tomamos la gaussiana por dentro, tenemos el área de la gaussiana, esa me va a dar en términos de R interior, pero también tenemos que considerar el volumen que me está encerrando esa gaussiana interior, porque esa es la región o la cantidad de carga que la gaussiana interior está encerrando. Ah, ya. ¿Sí? Listo, gracias. Eso es lo que me está diciendo la ley de Gauss. Yo tengo que únicamente contar la carga que mi gaussiana encierra. Y entonces por eso es que el volumen que vamos a considerar ahora también estará en términos de R interior. ¿Sí? Y entonces observen que esta expresión, a su vez una constante, ρ dijimos que era una constante, esa densidad volumétrica, 4/3 pi es una constante, y esto es una variable. Pero es una variable que está con una potencia 1, es decir, el campo eléctrico en el interior es proporcional únicamente a R, es una línea recta. Entonces, ahora sí la podemos expresar así, el campo en el interior es A sub E por ρ 4/3 de pi por R interior en la dirección radial. Esa sería la respuesta de ese campo eléctrico en el interior considerando su característica vectorial. Diego. Juan, qué pena. Arriba lo que está acompañando la magnitud del campo, que dice 4pi, ¿eso salió fue de la integral del área? Pues de la integral de la superficie. Esta. Sí. Sí, se salió de integrar la superficie, o sea, el área de la gaussiana, el área de esa esfera gaussiana que tomamos. Es 4 pi por R interior al cuadrado. ¿Por qué 4? Es que estoy perdido ahí. 4 pi es la constante que me indica el área superficial de una esfera. Ah, ok, sí, lo estaba tomando como un círculo. Listo, gracias. Si no es una esfera. Listo. Daniela. Juan, entonces ahí en la respuesta, ¿qué vendría a ser ρ? Rho es la densidad volumétrica de carga. O sea, ¿cuánta carga por unidad de volumen tienes? Y eso no lo dan, ¿cierto? Sí, O si no lo dejamos así expresado. el problema nos decía desde el principio que la esfera tenía una densidad determinada, ¿cierto? O sea, aquí, por ejemplo, estamos hablando de que simplemente es mayor que cero, pero el problema me lo está dando. En un ejercicio numérico, ¿qué puede decir el problema? El problema puede decir, con una densidad volumétrica de carga de más 3 microcoulombios por metro cúbico. Eso así aparecería, ¿listo? Por ejemplo, si fuera numérico. Pero miren que eso es un valor que es constante y que de una vez le están diciendo a uno que es positivo. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, como no tenemos valores numéricos en este ejemplo, pues dejémoslo así. Revisemos que las unidades sean consistentes. O sea, esa consistencia de unidades es importante siempre que ustedes estén resolviendo un problema para saber si llegaron a la respuesta adecuada. Entonces miremos las unidades. ¿Cuáles son las unidades de K sub E? K sub E tenía unidades de Newton por metro cuadrado sobre coulombo cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las unidades de ρ? Ρ dijimos que son las unidades de carga, coulombios, por unidad de volumen, metro cúbico. ¿Cuáles son las unidades de 4/3 de pi? Son adimensionales. Y las unidades del radio son metros. Entonces miren que metros con metros cuadrados y metros cúbicos se cancelan. Se me cancela un coulombio con uno de estos coulombios de abajo. Y me quedan como unidades newtons sobre coulombio. Y newtons sobre coulombio son precisamente las unidades que debe tener el campo eléctrico. Entonces, dimensionalmente, llegamos a una respuesta que es coherente. Entonces, uno puede revisar si se tragó un término en la respuesta final, simplemente haciendo ese análisis dimensional, que miren que no les toma mayor tiempo. Verifican que todos los términos de la respuesta estén allí contenidos. Y es importante para evitar errores, pues porque si, por ejemplo, se tragan el ρ, entonces la respuesta estará incorrecta. Entonces, bien, miren qué pasa, por ejemplo, con esta expresión de campo eléctrico interior cuando R sea igual precisamente a R grande. Me quedaría entonces
K sub E por rho 4/3 de pi por R grande. R interior se reemplaza por R grande. Que miren que es justamente, este K sub E rho 4/3 pi R es justamente el valor al que teníamos aquí. K sub E rho 4/3 pi R. Entonces, justamente en el punto R, el campo eléctrico tiene ese mismo valor. Entonces, y crece constantemente. Cuando R vale 0, cuando R interior vale 0, el campo eléctrico interior, cuando R interior es igual a 0, está justamente en el origen. K sub E por rho 4/3 pi por 0. Esto me da 0. Entonces, ya dijimos, es proporcional a R, es una línea recta, llega hasta el mismo punto, entonces ya puedo decir, entonces es que ese campo eléctrico tiene este comportamiento. Una línea recta, que en el origen vale 0. ¿Por qué razón vale 0? Porque no tengo nada de carga encerrada. Y a medida que voy creciendo, encierro carga, entonces el campo eléctrico empieza a incrementar su magnitud linealmente hasta que llega al borde de la esfera. En esa superficie de la esfera alcanza su valor máximo y luego empieza a decaer proporcionalmente a 1 sobre r cuadrado, porque no estoy incrementando la cantidad de carga encerrada, sino que la carga encerrada se está manteniendo, solo que estoy aumentando la distancia. Y sabemos entonces que el campo eléctrico decrece a medida que me voy alejando, de la fuente que me está generando ese campo eléctrico. Inquietudes, comentarios, preguntas. Juan, ¿Sí? pero si colocamos un punto en el interior de la esfera, ¿no se supone que era 0? Recuerda que acá estamos hablando de una esfera que es sólida y cargada. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas. Uno es la esfera sólida cargada y dijimos por acá, hecha de un material no conductor. Esto es importantísimo. Esta parte de que la esfera es no conductora es muy importante. Ya vamos a ver un momentico por qué. En la clase anterior, lo que habíamos dicho es, yo tengo un cascaroncito, este cascaroncito, donde la carga estaba en ese cascarón. No había carga por dentro. O sea, ese cascarón está vacío. Entonces ahí no estoy encerrando carga. Cuando puse mi gaussiana adentro, no estoy encerrando nada de carga. Solamente cuando puse la gaussiana por fuera logré encerrar carga. ¿Listo? Sí, ya me acordé, gracias. Listo. Entonces, como ya sabemos cómo resolver un problema cuando la densidad de carga es uniforme, entonces lo siguiente será resolver. Eso no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes, pero vamos a plantear la estrategia de solución. ¿Qué es lo que vamos a tomar ahora? Una esfera cargada con densidad de carga no uniforme. Esa esfera cargada además va a ser no conductora. Entonces, y el radio de la esfera va a ser un radio R mayúscula, todo lo que veníamos trabajando. Solo que ahora nos van a dar una expresión para la densidad de carga. Nos van a decir que la densidad de carga ρ, densidad volumétrica, es una función del radio y obedece a una ecuación de este tipo, A por R a la N, donde R tiene que ser menor o igual al radio de la esfera y donde además N, el exponente, es mayor o igual a 0. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Lo que podemos entender es, listo, tenemos una densidad. Esa densidad esto es un valor constante, simplemente un valor de proporcionalidad, un coeficiente.
Y esto es una función que varía según el valor de n. N puede ser 1, puede ser 2, puede ser un valor, ¿cierto? Cualquier valor mayor o igual a 0. Si estamos hablando de que n es igual a 0, pues estaríamos llegando nuevamente a que la densidad es constante. Eso fue el problema que acabamos de resolver. Pero si si n es distinta de 0, si es mayor que 0, entonces lo que quiere decir es que a medida que aumentamos el radio, a medida que me voy alejando, la densidad de carga es más grande. Estoy en cada unidad de volumen que tenga esa esfera, estoy alojando mayor cantidad de carga que en el inmediatamente anterior. Entonces, nuevamente, podríamos volver al ejemplo del buñuelo, suponiendo que uno mete un buñuelo en aceite caliente y entonces empieza a hacer duro la parte que está hecha o la parte que está en contacto con el aceite y se empieza a hacer, o se vuelve cada vez más blandito a medida que me voy acercando al centro. Entonces, por ejemplo, en un buñuelo, cuando ustedes lo cortan, la parte del centro puede ser la más esponjosita, la más suavecita, la de menor densidad, mientras que la parte del cascarón, la parte que está expuesta, es la parte que va a estar más dura, la parte más densa. ¿Sí? Ese ejemplo del buñuelo no sé si es claro para todos y ahora en épocas predecembrinas, pues como que nos ayuda un poquito. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema? Vamos a determinar entonces cuánto es el campo eléctrico en todas las regiones del espacio otra vez, es decir, adentro, afuera y en la superficie. O sea, cuando R es menor que el radio de la esfera, cuando R es igual al radio de la esfera y cuando R es mayor que el radio de la esfera. Son las tres regiones donde queremos conocer el campo eléctrico. Vamos ahora a dibujar la esfera. Vamos a decir, bueno, acá teníamos entonces la esfera. Pongámosle relleno a esa esfera. Más. Listo. Y digamos que entonces esa esfera tiene radio R, pero tiene una densidad de carga que no es uniforme. ¿Listo? ¿Qué hacemos y cómo resolvemos entonces el problema? Arranquemos resolviéndolo por fuera. ¿Quién me dice qué podemos hacer? Hay que incluir la densidad en la integral. Eso sería todo. Ese sería el cambio que tenemos que hacer. O sea, la densidad no puede salir directamente como la estábamos sacando así olímpicamente. No, no podemos sacarla de esa manera. Sin embargo, necesitamos conocer la carga que está encerrada. Pero no hemos dicho siquiera plantear la ley de Gauss, nada de eso. Tenemos que decir que el flujo eléctrico de la integral es E punto de A, o sea, el flujo eléctrico sobre la superficie cerrada. Esto va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. ¿Sí? Ley de Gauss. Ahí no hemos hecho nada distinto. Supongamos que tomamos la gaussiana por fuera. ¿Sí? Esto tiene entonces un radio exterior. El flujo eléctrico va a cumplir la misma condición. O sea, la suposición otra vez de que E y de A son paralelos aplica nuevamente. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que considerar para obtener la carga encerrada, aquí es donde va a residir el problema. La carga encerrada no la puedo determinar directamente como la densidad por el volumen, ¿cierto? Sino que tengo que decir, entonces cada diferencial de carga es una función de la densidad que depende del radio por el volumen. Y ahora tengo que pensar entonces que cuando yo haga la integral para obtener la carga encerrada, la integral tiene que estar aquí también en términos o dentro de la integral volumétrica. Pero entonces acá tenemos un ligero
inconveniente. Esto está en términos del radio y los diferenciales de volumen los debo expresar en términos de una variable que tenga el radio también. ¿Sí? Entonces, cómo puedo determinar los diferenciales volumétricos para una esfera? Podría tomar coordenadas esféricas, podría tomar coordenadas cartesianas y pegarme un tiro porque esto va a ser un enredo. Podría utilizar directamente la simetría del problema y decir, es que esto también lo puedo interpretar como si fueran cascarones volumétricos, o sea, como si mis diferenciales de volumen fueran cascaroncitos. Entonces, ¿qué es un diferencial de volumen allí? El diferencial de volumen lo puedo expresar. Vamos a poner un radio R', un espesor de R', y decir que el diferencial de volumen es el área de esa superficie que pinté en morado multiplicado por un diferencial de R'. ¿Sí? Entonces decir que esto, por ejemplo, es ¿quién? Es 4pi R' al cuadrado por dr'. Y miren que si yo integro, por ejemplo, si yo hubiera integrado por aquí los de R' desde 0 hasta R grande, obtendré el volumen precisamente de la esfera. Esto me va a dar el volumen de la esfera. Bien. ¿Está claro por qué hicimos o por qué tomamos esa estrategia de esa manera? Sí, Juan. Ok. Y entonces, después de que ya tengo eso, pues, ¿qué es lo que sigue? Determinar la carga encerrada. La carga encerrada es la integral de los de Q en todas las regiones donde haya carga. Y eso es igual a ¿quién? A la integral, ahora sí, entre 0 y R grande, porque estoy integrando en toda la esfera, porque es toda la carga que tengo encerrada por mi gaussiana, de mis diferenciales, o más bien, podemos poner la función R, rho de R, que era A por R a la N, A por R a la N. Miren que esa R perfectamente puede ser R', ¿sí? Simplemente para dejar todo en términos de R'. Y esto sería multiplicado por el diferencial de volumen, por 4pi R' al cuadrado de R'. Aquí el R' es simplemente la variable con la que estamos evaluando estos diferenciales. Miren que entonces acá nos queda R' al cuadrado, R' a la n, los exponentes los puedo sumar, A es una constante, 4pi es una constante, me queda una integral en términos de R' únicamente. Entonces, a 4pi integral entre 0 y R de R' a la n más 2 de R'. Eso es la carga encerrada. Entonces, esto es lo que voy a tener a un lado, al lado derecho de mi integral. Esto es lo que voy a tener reemplazándome este valor. Por el otro lado, en términos de este flujo, puedo simplemente decir, es que el flujo es la superficie. Otra vez, considero que el campo eléctrico es paralelo al de A. Es paralelo, puedo sacar el campo eléctrico como si fuera constante, asumiendo que es constante sobre toda esta gaussiana. Voy a sacar entonces el producto, entonces esto me queda campo eléctrico, digamos de una vez que es el campo eléctrico afuera, por la integral del diferencial de área. Ya sé que el coseno me da 0, el coseno de 0 da 1, perdón, y esto debe ser igual entonces a esta otra
integral a 4pi, integral entre 0 y r, de r' a la n más 2, de r' y esto sobre epsilon 0. Hago la integral de este lado, esto me da el área, entonces el campo eléctrico afuera es 4pi por R out, el radio que tiene mi gaussiana al cuadrado, y esto es igual a esto de aquí, a 4pi. Esta integral no se las voy a resolver yo, ustedes la resuelven, n más 2 de r' y sobre epsilon 0. Una vez resuelven la integral, todo va a quedar en términos del valor r grande y en términos de n, ¿cierto? Entonces la expresión a la que van a llegar va a ser la expresión del campo eléctrico por fuera. Y por dentro, entonces, ¿qué hacemos por dentro? Por dentro lo que tenemos que hacer es simplemente tener una gaussiana. Vamos a pintar esa gaussiana de color verde, por ejemplo. Una gaussiana que esté por dentro. Y el radio de la gaussiana en ese caso será el R interior. Y entonces el proceso es exactamente igual para determinar la carga, solo que ya no integramos entre 0 y R grande, sino entre 0 y R interior. Pero la superficie también va a estar en términos de R interior. Entonces los invito a que hagan ese problema y encuentren entonces a qué les va a dar equivalente ese campo eléctrico por fuera y por dentro. ¿Listo? Ya hicimos mucho del procedimiento. Y ahí para adelante lo pueden resolver ustedes. ¿Alguna inquietud? Bien, parece que no. Vamos ahora a hacer otro ejemplo. Miren que hemos hecho ejemplos hasta el momento utilizando superficies gaussianas. Daniela. Juan, qué pena, ¿podrías subir un poquito, porfa? Gracias. Bueno, entonces les decía que ya resolvimos problemas en las cuales teníamos simetrías esféricas. Entonces lo hicimos con una carga puntual, con un cascarón, con una esfera cargada uniformemente y con una esfera cargada de forma no uniforme, sino con una carga, densidad de carga radial, pues que variaba con el radio. ¿Qué es el siguiente? Bueno, y también hicimos un ejemplo en el cual determinamos el campo eléctrico utilizando la simetría planar. Les recuerdo, les refresco la memoria, ese fue este problema que resolvimos por aquí, donde tomamos un par de tapas paralelas al plano que está cargado y una superficie cilíndrica perpendicular a ese plano, y entonces decíamos, el flujo por esa superficie es cero. Ahora vamos a resolver un problema en el cual tengamos una simetría cilíndrica, que es la única que nos falta analizar. Arranquemos por uno bien sencillo. Arranquemos por el alambre infinito o por el hilo infinito de carga. Hilo infinito de carga. Allí vamos a decir simplemente que su densidad lineal mayor a cero. Está cargado simplemente de manera positiva y uniforme y constante. Es decir, el problema lo que me está diciendo es que tiene un hilito determine el campo eléctrico. Entonces, como el hilo es un hilo infinito, de entrada ya podemos de una vez saber cómo se va a comportar el campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico de ese tipo de configuraciones tiene esta geometría. El campo eléctrico apunta radialmente hacia afuera. ¿Cierto? En todas partes apunta radialmente hacia afuera. ¿Sí?
Para todos es claro por qué apunta radialmente hacia fuera, o hay alguna inquietud respecto a eso. Bien, asumiré que no, que para todos es claro. Entonces, ¿cuál es la inquietud? La inquietud es, vamos a determinar el campo eléctrico a una cierta distancia. ¿Sí? Ángelo, ¿me vas a decir algo? Sí, profe, que la verdad para mí no es claro por qué apunta en esas direcciones radialmente. Ah, ok. Porque recordad que lo que habíamos hecho para analizar el hilo fue precisamente decir, si el hilo es un hilo muy largo, entonces cualquier punto donde yo me pare y quiera analizar el campo, digamos, yo quiero analizar el campo en este punto, que está a una cierta distancia R. Entonces lo que yo digo es, asumamos que por ahí pasa un eje y vamos a tomar entonces contribuciones simétricas con respecto a ese eje. Y entonces, esta es la línea de acción de cada uno de esos puntos. Entonces, el campo eléctrico producido por este, por ejemplo, apunta en este sentido, y el campo eléctrico producido por este otro. Y, ¿Cómo? y que lo sumamos y ella nos da en esa dirección. Sí, sí. Eso, exacto. Entonces, en cualquier parte donde nosotros consideremos el campo eléctrico, en cualquier punto, el campo eléctrico siempre va a apuntar, el resultante siempre va a apuntar de manera radial. Entonces, eso tiene una simetría que llamamos una simetría cilíndrica. ¿Listo? Entonces, precisamente nos interesa conocer para este punto, por ejemplo, para el punto P que está a una distancia R, cuánto es el campo eléctrico. Es decir, vamos a hallar el campo eléctrico como función de la posición radial. Entonces, en este caso, miren que ahora vamos a considerar nuestro flujo, perdón, nuestra ley de Gauss, otra vez. Miren que esto no ha cambiado nada. Es otra vez la integral de E punto de A. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Aquí la expresión de la ley de Gauss no cambió para nada. Pero lo que sí va a cambiar es cuál será la gaussiana que debemos tomar. Entonces, pintemos otra vez el hilo. Y vamos a suponer una gaussiana que tiene una cierta longitud, ¿cierto? Las gaussianas no pueden ser infinitas. Las gaussianas tienen que tener deben encerrar un volumen finito. Entonces mi gaussiana la voy a tomar por acá. A ver, digamos que voy a tomar mi gaussiana con esta forma, con una forma cilíndrica. ¿Sí? Entonces esa es mi gaussiana. ¿Qué características tiene esa gaussiana? Esa gaussiana tiene un radio R y tiene una longitud L. Y está formada por por tres superficies. Llamemos esas superficies tapa 1, esta otra de acá de este lado, la tapa 2, y esta, la superficie cilíndrica. Entonces volvemos y hacemos el análisis de cómo es el campo eléctrico en cada una de esas superficies que me conforman mi gaussiana. Entonces decimos, ok, si tomamos un diferencial de área para la tapa 1, digamos este diferencial de área, el vector diferencial de área apunta hacia afuera. Tomemos un diferencial de área para la superficie cilíndrica. El vector diferencial de área apunta hacia allá. En toda la superficie cilíndrica, ¿cierto? Apunta radialmente hacia afuera. O sea, desde el centro donde está el hilo y apunta radialmente. Es que yo quería tomarlo por aquí. Listo. Realmente apunta desde el centro radialmente. Eso es su diferencial de área en la superficie cilíndrica. Y en la tapa 2, les voy a tener por acá un diferencial de área que apuntará hacia allá. Pero acabamos de ver que el campo eléctrico es siempre radial. Entonces, cuando yo dibujo el campo eléctrico, ese campo eléctrico lo voy a poner aquí en rosado. Resulta que para este punto el campo eléctrico es paralelo. Lo tomé en este punto, también era paralelo. Entonces, en toda la superficie cilíndrica es paralelo. Pero en las tapas es perpendicular.
pero en las tapas es perpendicular, ¿cierto? Por ejemplo, en esta tapa, este campo eléctrico va a seguir apuntando radial, entonces me da perpendicular, y en esta tapa el campo eléctrico apuntaba hacia arriba, entonces también es perpendicular. En cualquier punto sobre las tapas, el campo eléctrico y el de A son cero. Entonces, esta expresión que tenemos acá, esta del flujo eléctrico, que fue la que partimos, o la que podemos partir en tres integrales, es la integral de E punto de A en la etapa 1, más la integral de E punto de A en la etapa 2, más la integral de E punto de A en la superficie cilíndrica. Esa es la parte del flujo eléctrico. Y esto tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Y por lo que acabamos de discutir de la ortogonalidad de los vectores aquí y acá, esos dos flujos son cero. El único flujo que sobrevive o que es distinto de cero es este de acá, pero que además tiene la ventaja de que es paralelo. Entonces el coseno de una vez me va a dar, el coseno de cero me da 1. Y entonces de una vez puedo sacar la magnitud del campo eléctrico integral de los dA para la superficie cilíndrica. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Bien. Integremos el área. ¿Cuál será el área entonces? Sí, porque esta integral de acá no es otra cosa que el área del cilindro o de la cara cilíndrica de mi gaussiana. Entonces es la circunferencia, la longitud de esta circunferencia multiplicado por la longitud. Entonces esto es 2pi por R pequeñita, multiplicado por L. Tenemos entonces que el campo eléctrico por 2pi por R, que es la circunferencia, multiplicado por L, es precisamente el área de la superficie. Pues pongámoslo por aquí para que no se nos olvide. Esto es el área del cilindro. Área de la cara cilíndrica. Y hasta acá. Y esto tiene que ser igual a 1 sobre epsilon 0, la carga encerrada. Analicemos esa carga encerrada. ¿Cuánta carga me está encerrando esa gaussiana? Vamos a pintarla por aquí. Resulta que la gaussiana me está encerrando toda la carga desde por aquí donde arrancó. Todo este hilo me lo está encerrando hasta llegar aquí donde se terminó la gaussiana. Entonces la densidad lineal por la longitud. Exactamente. Entonces nos devolvemos a la expresión. Decimos, es que la densidad lineal de carga no es otra cosa que cuánta carga de Q tengo por unidad de longitud, por unidad de dx, Eduardo. Una pregunta, ¿por qué pusimos un 1 arriba de epsilon 0? Simplemente porque voy a poner aquí el valor de la carga encerrada. Pero no pasa nada. Ah, es que todavía no se ha completado. No, no he terminado. Todavía no hemos llegado a terminar la expresión. Apenas estoy haciendo el análisis de qué es lo que tiene que ir ahí. Listo. Ah, listo. Listo. Entonces, acá justamente vamos a tener que la cantidad de carga va a ser lambda por dx. La carga encerrada, entonces simplemente integro por aquí, integro por acá. Esto me dará la carga encerrada, y esto será los variables de integración, simplemente integrando entre 0 y L, considerando esa longitud L como mi longitud a integrar, entonces simplemente va a ser la longitud que voy a tener allí, porque lambda es un valor constante, entonces lambda por L. Y eso es lo que reemplazo en lugar de la carga encerrada. Esto me da lambda por L. Bien. ¿Qué es lo que tenemos entonces allí? Podemos despejar el campo eléctrico. Campo eléctrico va a ser igual, tenemos todavía en la magnitud, a lambda por L sobre 2pi epsilon 0 por R por L. Se me cancelan las L's. Entonces miren que eso es muy interesante. Porque no depende
para nada de qué tan larga sea la gaussiana. Y esto será igual entonces a lambda, Únicamente depende de la densidad de carga. únicamente va a depender de la densidad de carga y de la distancia a la que yo estoy midiendo allí. Entonces miren que aquí yo puedo multiplicar, por ejemplo, arriba y abajo por 2, multiplico arriba y abajo por 2, con el fin de que, de que esto se me convierta en, que no se me convierta en otra cosa que el 4 pi epsilon 0, que se me convertía en K sub E. Entonces 2 K sub E por lambda sobre R. Y, bueno, si lo expreso vectorialmente, el campo eléctrico es 2K sub E por lambda sobre R en dirección radial. Entonces esta es la respuesta. Miren que nos tomó, no sé, 3 líneas de análisis. ¿Cuáles 3 líneas de análisis? Esto, pues ya lo sabíamos, esta es la ley de Gauss. Nos tomó una para determinar que estos son los flujos y nos tomó otra para despejar aquí y ya encontramos cuánto es el campo eléctrico. Mientras que en la clase, no en la clase pasada, sino hace 2 clases, para llegar a ese mismo resultado, ¿dónde era que teníamos el hilo? Por acá. Toda una línea de carga con lambda uniforme. Tuvimos que hacer la determinación del campo para L y Y finitos y luego hacer el análisis del hilo infinito de carga. Miren que es exactamente, nos llevó exactamente al mismo resultado. 2, K sub E, lambda. En este caso la llamamos Y, pero allá abajo lo llamamos R, la distancia. Puede llamarse Y, no importa. Esto dijimos que es en la dirección del vector J, simplemente porque aquí habíamos definido una dirección, una coordenada y su vector unitario J, pero en términos prácticos es exactamente igual. Ahora, miren que eso lo hicimos específicamente para el caso de la gaussiana con el hilo infinito. Si hubiéramos tenido esta situación, aquí no podemos utilizar la gaussiana. Aquí la gaussiana no nos va a servir. ¿Por qué no nos va a servir? Precisamente porque las contribuciones de los extremos me van a generar flujos eléctricos que no son necesariamente perpendiculares, ¿cierto? El campo eléctrico, por ejemplo, si yo tomara un hilo muy cortico, hasta el fondo, si yo hubiera tomado un hilo cortico, este hilito, y le pongo una gaussiana alrededor, entonces el campo eléctrico de esa configuración va en esta región, por ejemplo, puede estar así, puede apuntar en este sentido, porque no hay nadie que le contrarreste. ¿Sí? Por aquí puede que sí apunte radial, pero por acá en los extremos, no necesariamente va a ser radial, entonces ya no puedo utilizar la suposición o la certeza de que el flujo eléctrico en las tapas es cero. ¿Listo? Inquietudes, dudas, preguntas, comentarios. Profe, ¿qué pasa si la carga es menor que cero? Si la carga es negativa, exactamente lo mismo, o sea, simplemente te va a dar un valor negativo por aquí. Porque estaría diciendo que el campo eléctrico apunta en la dirección de menos R. R es un vector que apunta radialmente hacia afuera, el campo eléctrico simplemente va a apuntar radialmente hacia adentro. Pero es lo mismo. Listo. ¿Qué otro ejemplo podríamos hacer que tenga una simetría cilíndrica? Podríamos tener, por ejemplo, un cilindro, un cascarón cilíndrico uniformemente cargado. Ese cascarón cilíndrico uniformemente cargado, que sea muy largo, vamos a darle esa connotación. Entonces,
siempre que me hablan de hilos infinitos, de cosas que son muy largas, planos que son muy grandes, ahí, por lo general, voy a poder utilizar Gauss. Si no me dicen que es muy largo, Gauss de pronto no me puede funcionar, ¿cierto? Entonces tengo que tener cuidado. Bien, entonces vamos a decir que es muy largo, que es no conductor, ¿sí? Y que tiene una densidad superficial de carga, es decir, sigma mayor que cero. Y constante y uniforme. Constante, uniforme. Ese cascarón cilíndrico va a ser algo como de este estilo. Va a ser algo como si fuera un tubo. Entonces, ¿por qué me están dando densidad superficial de carga? Porque me están diciendo que la carga está alojada en la superficie. ¿Qué es lo que me está diciendo el problema también? Ah, bueno, esto por ejemplo puede tener unos parámetros geométricos. El único parámetro geométrico que nos va a afectar aquí es el radio de ese cascarón. Llamémoslo R. El espesor despreciable. ¿Para qué me dicen que el espesor es despreciable? Para que yo esté seguro que no tengo que calcular densidades volumétricas, sino que únicamente con esta densidad sigma, que es de superficie, es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Que esto es muy largo, el, que ese tubo es exageradamente grande, y yo quiero determinar, por ejemplo, cómo es el campo eléctrico por acá en un punto. El campo eléctrico en ese punto P. ¿Cómo es ese campo eléctrico? ¿Qué debo considerar? Vamos a dibujar por acá el eje de ese cilindro y decir que la distancia la estamos midiendo con respecto a ese eje. ¿Sí? ¿Cuáles serán las posibles situaciones? Esto está a una distancia R. Las posibles situaciones son que R sea mayor que el radio del cilindro, que R sea menor que el radio del cilindro, o que R sea justamente el radio del cilindro. Estos son los tres casos que podemos analizar. ¿Cómo podríamos poner una gaussiana entonces? ¿O cuántas gaussianas tenemos que poner para analizar todo esto? Pues una por cada caso, pero en la que el radio es igual al radio del cilindro sería como el mismo cilindro. Sí, ya hemos visto que esta situación es como la situación extrema de de estas dos soluciones. Entonces, simplemente en el resultado que obtenga, yo reemplazo la dependencia de R por R grande y debe haber una cierta continuidad. En la mayoría de los casos ocurre, ¿cierto? Entonces, supongamos que vamos a medir la gaussiana o vamos a poner nuestra gaussiana justamente en ese punto por fuera. Entonces, estamos haciendo este primer caso, este caso amarillo. Entonces, vamos a pintar una gaussiana que precisamente sea amarilla. Entonces, vamos a poner una gaussiana. Otra vez, el problema me está sugiriendo entonces que mi simetría debe ser cilíndrica. Entonces, yo no me enredo la vida y digo, ah, listo, entonces resolvemos con una gaussiana, es esta superficie, y la voy a hacer cilíndrica. ¿Cómo está conformada esa gaussiana? Ya sabemos que está conformada por tres superficies. Es la suma de las tres caras. Tapa 1. Por acá va a tener la tapa 2. Y por acá va a tener la superficie cilíndrica. Afortunadamente, entonces, podemos hacer el análisis exactamente igual al que hicimos en el caso del hilo. ¿Cuál fue el análisis que hicimos en el caso del hilo? El campo eléctrico y el diferencial de área son perpendiculares en la tapa 1, son perpendiculares en la tapa 2 y son paralelos en la superficie cilíndrica. Entonces,
no voy a volver a escribir eso, simplemente lo voy a copiar, así tal cual. Copiar y pegar, porque ya sabemos ese análisis, ¿sí o no? Ese análisis lo hemos hecho, lo hicimos para el caso anterior, no hay necesidad de repetirlo. Entonces me quedo solamente con la superficie cilíndrica, con el flujo a través de la superficie cilíndrica. ¿Qué cuánto será? El campo eléctrico entonces a todos los puntos que están a una distancia r pequeñita tendrá la misma magnitud, por lo tanto será constante, entonces puede salir de la integral, me queda la integral del dA sobre el cilindro, y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. La integral del cilindro, ¿qué sería? ¿Cuál sería la superficie de esa cara cilíndrica? Digamos que esto se llamaba L, otra vez. ¿Sí? Esto es L, la longitud de la gaussiana, y R chiquitica es el radio de la gaussiana. Básicamente Es estamos hablando. el perímetro del área transversal del cilindro por la longitud. Exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿cierto? Entonces sería 2pi por R pequeñita por L de la gaussiana. ¿Sí? Ese es el área del cilindro, de la cara cilíndrica en la gaussiana. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuánta carga estamos encerrando? Vamos a hacerla por aquí, la superposición. Entonces vamos a estar encerrando esta cantidad de área o esta cantidad de carga. La carga que está sobre ese tubo, en toda esa superficie. Esa es la carga que estamos encerrando. Pero sabemos que aquí nos están hablando de densidad superficial de carga. Entonces la densidad superficial de carga es la relación entre la cantidad de carga por unidad de área. Simplemente despejamos de Q, esto es sigma de A, y esto es, como estamos suponiendo que es uniforme y constante, de una vez puede salir de la integral. Entonces estamos integrando el área y la carga. Esto de acá es la carga encerrada, y esto de acá es sigma por el área de ¿quién? El área del tubo, que está dentro de la gaussiana. ¿Cuánto es el área del tubo entre la gaussiana? Es pi, perdón, 2pi por R, 2pi por R grande, que es el radio del tubo, por L. ¿Sí o no? Y entonces, eso es lo que voy a reemplazar allí en mi término de carga encerrada. Vengo con él y lo meto allá. Pues ahora sí, campo eléctrico, 2pi R pequeñita L es igual a sigma 2pi R grande L sobre epsilon 0. Despejo otra vez el campo eléctrico. Esto es sigma 2pi RL sobre 2pi RL. ¿Cancelamos a quién? Cancelamos las longitudes. Y me queda, incluso se pueden cancelar, ¿cierto? 2pi. Juan, Hola. faltó el epsilon 0. El epsilon 0, claro que sí. Lo acabo de comer. Entonces, ¿yo cómo iba a convertir o cómo iba a encontrar esa constante de Coulomb? Bien. Entonces, otra vez multiplico arriba y abajo por 2. Y aquí ese 4pi epsilon 0 que me queda aquí se me convierte en la constante de Coulomb. Esto se me convierte en 4pi por sigma r. Se me cancelan las L's, perdón, y eso sobre R. Entonces, este término de acá nos damos cuenta que es precisamente constante, constante, constante y constante. R es una constante. Entonces llegamos a un término o a una expresión que es una constante, y esto es inverso o es inversamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico, es inversamente proporcional a 1 sobre R, lo cual era de esperarse cuando estamos por fuera. Y por dentro, pongamos la gaussiana por dentro. Esta es mi gaussiana de por dentro. ¿Cuánto es el campo eléctrico? 0. De una vez, ¿sí o no? Esa gaussiana por dentro no me está encerrando nada de la carga.
Entonces, listo, campo eléctrico, la magnitud, cuando R es menor que R, 0. De una vez ya Gauss me la solucionó, no tuve que hacer ningún cálculo, simplemente analizar lo que Gauss me estaba diciendo. Bien, inquietudes, preguntas. Juan, Hola. en este caso, como es densidad de área, entonces no importa si el tubo es tanto conductor o si es un no conductor, independientemente del material que sea. Sería sin problema. Como estamos hablando de densidad superficial y estamos despreciando el espesor de ese tubo, o sea, eso es muy importante, que estemos despreciando el espesor del tubo. Entonces no importa si es conductor o si es no conductor. Listo, entendido, gracias. Muy bien. Ya los demás problemas que pueden ustedes encontrarse, como les decía, son en términos de la ley de Gauss, van a ser derivaciones o aplicaciones de algún tipo de simetría particular. Quiero que hablemos ahora de un tema que es bastante interesante y tiene que ver con cómo es el campo eléctrico dentro de un conductor. Dentro de un conductor. Resulta entonces que sabemos que los materiales conductores, lo que los hace conductores, es que ellos tienen la característica de que las cargas se pueden mover libremente, pero no cualquier carga. Los materiales conductores, las cargas que se mueven son las cargas negativas, los electrones. Entonces vamos a recordar eso. Las cargas negativas son libres de moverse. Lo otro que tenemos que recordar es, siempre que tenemos un campo eléctrico, las cargas van a experimentar fuerzas. Entonces, si existe un campo eléctrico, las cargas van a experimentar fuerzas. Recuerden que las fuerzas eléctricas las definíamos en términos de la carga por el campo eléctrico. ¿Sí? Eso era lo que habíamos indicado. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo, bien, tenemos conductores que están hechos de átomos cuyas cargas negativas se pueden dislocar, se pueden separar de sus núcleos. Pueden dejar atrás las cargas positivas, pues son libres de moverse. Si existen campos eléctricos, las cargas van a experimentar fuerzas. Entonces, si tenemos un conductor y adentro del conductor existe un campo eléctrico, los electrones se van a mover. Eso es la consecuencia de lo que acabamos de decir. Entonces, si hay un campo eléctrico en un conductor, los electrones se van a mover. Y entonces, eso nos implica lo siguiente. Resulta que esta parte del curso, hasta el momento hemos considerado algo que se conoce como electrostática. Es decir, cargas eléctricas estacionarias. Miren que no hemos hablado hasta el momento de cargas que se están moviendo ni nada de esas cosas, sino que cuando cargamos un objeto estamos asumiendo que las cargas en ese objeto están estacionarias. Y lo habíamos cargado bien sea por frotación o por inducción o por aterrizándolo, ¿cierto? Varias formas de cargarlo. Pero finalmente las cargas las íbamos a considerar estacionarias. Entonces, la única manera de que pueda existir un equilibrio electrostático dentro de un conductor es que precisamente los campos eléctricos sean nulos. Entonces, pongámoslo así en rosado, solo habrá equilibrio electrostático en un conductor si, hagámoslo como lo dicen en matemáticas, si y solo si
el campo eléctrico en el interior del conductor es cero. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros decimos que dentro de un conductor los campos eléctricos tienen que ser cero. Bien. Resulta que cuando un conductor se ve en presencia de un campo eléctrico, entonces lo que ocurre es que precisamente el conductor reorganiza sus cargas de tal manera que desaparezca ese campo eléctrico. ¿Cómo así? Pues resulta que si yo tengo acá un campo eléctrico, vamos a pintar un campo eléctrico como los que habíamos pintado. ¿Cierto? Entonces, este es el campo eléctrico. Y yo vengo con un material que sea conductor. Esto es un material conductor. Pues resulta que si yo vengo con este material por acá, inmediatamente el campo eléctrico tiene que desaparecer en ese punto. El campo eléctrico llega hasta la superficie y después sale, pero dentro del conductor no hay campo eléctrico. Se convierte en una zona donde es prohibido el campo eléctrico. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logra el conductor? Vamos a ver una explicación de por qué eso ocurre. Supongamos que tenemos entonces ese material conductor. De hecho, voy a coger ese mismo material que tenemos aquí, el mismo que acabamos de pintar. Este material conductor. Y ahora no traigamos un campo eléctrico, simplemente acerquémosle una carga positiva. Sabemos que la carga positiva produce campo eléctrico en todas las direcciones del espacio. Radialmente, hacia afuera, y eso es lo que habíamos explicado hasta este momento. Vamos a borrar esta línea de campo para que veamos qué es lo que pasa. Resulta entonces que también habíamos dicho, pero es que si teníamos una carga positiva y la poníamos en la cercanía de un material conductor, ¿se acuerdan cuando hacíamos el experimento o decíamos, vamos a traer una barra cargada positivamente o cargada negativamente en las cercanías de un material conductor? ¿Qué pasaba con los electrones? Se veían atraídos por esa carga. Cierto, se veían atraídos por esa carga. Entonces, resulta que acá empezaban a llenarse esta región de electrones. Y al llenarse esa región de electrones, entonces como si esta zona de acá quedara cargada negativamente. Pero eso no pasaba, digamos, bajo ninguna consecuencia. Lo que ocurría entonces era que la zona alejada quedaba desproveída, quedaba desprotegida, por así decirlo, de electrones que estuvieran neutralizando esas cargas positivas. Las cargas positivas no se movieron, se quedaron allá. Pero entonces me quedaron estas dos regiones, una región principalmente cargada negativamente y una región principalmente cargada positivamente. Y a eso le habíamos puesto un nombre, habíamos dicho, eso se llama carga por polarización o por inducción. ¿Sí o no? Y ocurre, y es muy notorio en los materiales metálicos. En ese momento habíamos dicho, es porque las cargas positivas se sienten repelidas por las cargas positivas y las cargas negativas y positivas se atraen, ¿cierto? Ahora estamos viendo desde el punto de vista del fenomenológico del campo qué es lo que va a ocurrir. Miren que podemos, de alguna manera, considerar un punto cualquiera dentro de ese conductor. Entonces, consideremos un punto por aquí. Vamos a medir el campo eléctrico en ese punto. Resulta que ese punto está cerca de esa región. Vamos a poner una línea de acción, así como las que hemos puesto hasta el momento, que pase de la fuente y que pase por ese punto de interés. ¿Sí? Entonces, en ese punto del espacio, antes de yo haber puesto el material conductor, ahí había campo eléctrico, ¿sí o no? Digamos que ese campo eléctrico, vamos a ponerlo acá pintado en morado.
Era un campo eléctrico que apuntaba en esa dirección. Ese campo eléctrico, digamos que es el producido por esta carga Q, el campo eléctrico debido a Q. Pero observen que ahora tengo una distribución de cargas negativas con respecto a ese punto. Y entonces vimos también que no solamente las cargas puntuales me producen campo eléctrico, sino también las distribuciones de cargas me producen campo eléctrico. ¿Sí o no? Entonces tengo cargas negativas sobre ese punto. Tiene que aparecer un campo eléctrico debido a esta distribución de cargas negativas. ¿En qué dirección apuntará ese campo eléctrico debido a las cargas negativas? Olvídense de todo lo demás. Recuerden el principio de superposición. Asumimos cada elemento como si estuviera aislado del resto. O sea, cada par de elementos interactuando entre sí. Este punto con respecto a una carga o una distribución de carga negativa me produce un campo eléctrico que apunta posiblemente hacia esa configuración o hacia esa distribución de cargas negativas. ¿Sí o no? Porque recuerden que era poner una carga de prueba positiva. ¿Cómo se ve esa carga de prueba con respecto al campo a la distribución de cargas negativas? Se ve apuntando, o sea, me genera un campo que apunta hacia allá. Y ahora lo que vamos a hacer es considerar ese punto con respecto a esta otra distribución de cargas que me quedó por aquí, que es positiva. Entonces, la distribución de cargas positivas lo que va a hacer es, espérese un momento, es que si yo mido el campo eléctrico solo con respecto a esta distribución de cargas negativas, hay un campo eléctrico que va a apuntar hacia allá. ¿Sí? Entonces, este es el campo eléctrico debido a las cargas positivas. Este de acá es el campo eléctrico debido a las cargas negativas. Y lo más bonito de todo es que se puede demostrar, cosa que se sale de los alcances del curso, que en cualquier punto, la sumatoria de esos dos campos que se generan debido a las distribuciones van a ser justamente, va a ser justamente un campo eléctrico que contrarresta el campo eléctrico producido por la carga externa. Y eso ocurre para cualquier punto dentro del material conductor. Entonces, siempre que se está en presencia de un campo eléctrico, los materiales conductores reorganizan sus cargas de tal manera que haya un equilibrio electrostático, que las cargas eléctricas queden estacionarias. ¿Está claro? Se da para conductores tanto macizos como huecos. Se dan para conductores tanto macizos como huecos. Exactamente. Eduardo Daniel. Entonces, si ponemos no sé, un electrón allí, él no se movería. Ese electrón Bueno, sería a las regiones en donde, lo vamos a ver más adelante, en donde minimice la energía potencial del sistema. Eso es lo que va a pasar con ese electrón. pero allí no estaría en equilibrio, o sea, está en campo eléctrico cero, ¿no? Sí, o sea, si pusiéramos una carga adicional, es lo que me Sí, estás diciendo. Sí, esa carga se quedaría, una carga dentro del conductor no experimentaría ningún tipo de fuerza, se quedaría donde yo la ponga. pero luego de haber puesto esa carga, todo alrededor de esa carga que acabo de adicionar quedaría con campo eléctrico cero también. Me está haciendo una pregunta que no he considerado, no he contemplado. O sea, lo que sé es que esa carga se tiene que posicionar, o sea, se tendría que posicionar y ella no experimentaría ningún tipo de fuerzas, pero lo que no sé es cómo interactuaría si, por ejemplo, el campo de esa carga es lo suficientemente intenso como para perturbar, digamos, ese equilibrio que se está logrando. Porque siempre que hemos hablado, por ejemplo, de las cargas de prueba tienen la característica de que no perturban el campo eléctrico que quiero analizar. Pero en este caso, no sabría. Yo diría que sería como con las masas también.
O sea, una sola masa en el espacio sola, pues no se va a mover. O sea, en el espacio libre, así, lejos de otras cosas. No se va a No, mover así porque ahí no hay campo gravitacional, pero ya ella está generando uno alrededor de ella. Entonces, si se mete otra de otro electrón adicional, entonces ya sí. Cada una para los extremos, donde se quiera ir. O sea, para donde minimice la energía potencial. ujú, sí, algo así Ok. pasaría. ¿En qué curso se ve eso? Creo que en los cursos de electromagnetismo se ve un poco más de rigor matemático para poder demostrar eso, José. Bien, entonces, esencialmente lo que vamos a llegar es que precisamente eso que acabamos de decir, el campo eléctrico de la carga negativa más el campo eléctrico de la densidad de cargas positivas más el campo eléctrico producido la, por la carga externa o por la fuente, eso tiene que ser cero. Eso es lo que se debe cumplir siempre para cualquier posición dentro de un conductor. Y entonces, ahí es cuando estaríamos hablando de equilibrio electrostático. ¿Por qué es importante eso? Porque es que resulta que en un conductor, ese equilibrio electrostático, nosotros casi que podemos decir que ocurre de forma inmediata. El tiempo de respuesta de carajo, de respuesta está en el orden de 1,5 por 10 a la menos 19 segundos. Eso es lo que se ha estimado que se tardan los electrones en alcanzar el equilibrio electrostático. Estamos hablando de un 0 con 19 ceros y un 1,5. ¿Sí? Entonces es una cantidad, una fracción de tiempo que para propósitos prácticos es prácticamente instantáneo. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo carajos es que estamos logrando cargar conductores? Eso fue una de las cosas o una de las preguntas que se hacían entonces los, los científicos en el siglo XIX cuando estaban estudiando esto de la electricidad. Cómo lograr cargar un material conductor y que quede permanentemente cargado. Entonces ya sabían, por ejemplo, que era posible cargarlo a través del proceso de inducción y aterrizado, ¿cierto? Formando un dipolo con dos materiales conductores, separándolos y haciendo que uno quedara con una carga y otro con otra. ¿Cuál es el problema de cargarlo de esa manera? La carga que se logra transferir no es una carga significativamente grande. Es decir, lo que se estaba haciendo de alguna manera era tomar un objeto conductor y simplemente acercarlo a un objeto e irlo descargando. Entonces, tengo que hacer que este objeto tenga una carga exageradamente grande para que acá tenga una carga exageradamente grande de cargas negativas y que de esa manera el, el objeto me quede en términos prácticos cargado de manera negativa permanentemente o de manera positiva permanentemente. Pero lograr una carga continua, almacenar carga en un objeto cargado, metálico, un conductor más bien, es dificultoso, es bastante difícil. Entonces eso fue una de las inquietudes que tenía un científico francés, Michel Faraday, y Michel Faraday encontró otra manera de cargar objetos cargados utilizando una técnica o una estrategia distinta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un objeto está cargado? Supongamos que tenemos ese objeto cargado allí, que quedó con carga negativa. La carga se distribuye sobre la superficie. Solamente, vamos a pintarlo así más bien, para que nos quede claro que la carga quedó en la superficie. Ese objeto o ese elemento conductor cargado solamente puede estar cargado por fuera. Por dentro no puede haber carga, no puede haber carga neta, una carga diferente de cero, porque eso implicaría que haya campos eléctricos. Entonces, Faraday lo que hizo fue precisamente tomar un objeto conductor en forma de cascarón y venir con un elemento cargado, ¿cierto? Cargaba una esferita.
esa esferita la cargaba, digamos, positivamente. ¿Cómo la cargaba positivamente? Posiblemente por inducción, qué sé yo. Entonces venía con ese elemento o con esa esferita. Resulta que cuando se acercaba por aquí, pues inmediatamente, pues en esta región se cargaba negativamente, en esta región se cargaba positivamente, como acabamos de ver. Pero ¿qué pasa si yo vengo y entro? ¿Qué es lo que ocurre? Si estoy por fuera, esto tiene un campo eléctrico. Vamos a venir con ese campo eléctrico que tiene esa esferita o ese material cargado positivamente. Por acá por fuera me genera y me induce cargas negativas aquí, cargas positivas por acá. No importa por dónde me pare yo. Pero entonces, si yo vengo y entro aquí, ¿estoy haciendo qué? Estoy de alguna manera violando esa condición que tenía en el caso anterior. ¿Cuál era la condición? Que dentro del conductor no puede haber campos eléctricos. Y entonces, ¿cómo se reorganizan las cargas en el conductor? Recuerden que la parte conductora es únicamente esta región de acá, este cascarón. ¿Qué tienen que hacer las cargas dentro del conductor? Supongamos que esto venía con una carga más Q. Para hacer que el campo eléctrico, para que hacer que dentro del conductor no haya campo eléctrico. O que Los electrones se irían a la capa interna. Exactamente, los electrones se pueden mover. Entonces vienen y se reorganizan por aquí, en la capa. Vamos a pintarlos justo en la superficie. ¿Sí? Vienen y se reorganizan acá en la capa interna. ¿Y en qué magnitud de carga? ¿Cuánta carga es la que se acumula en esa cara interna? En menos Q. Entonces esto tiene que ser menos Q. La cantidad de carga que se acumula en la cara interna es menos Q. ¿Con cuánta carga me queda neta el conductor? No me puede quedar con carga menos Q, porque es que el conductor inicialmente estaba neutro. Entonces me tiene que quedar una cantidad de carga más Q en otra parte. ¿Dónde me queda esa carga más Q? Dentro del conductor no puede ser, porque dentro del conductor no puede haber Por la parte entonces, de afuera. entonces necesariamente se me tiene que acumular en la parte de afuera. Entonces me queda carga en la parte de afuera. ¿De qué magnitud? Más Q. ¿Qué es lo que vamos a obtener finalmente? Que si yo, por ejemplo, utilizara una gaussiana, esta es mi gaussiana, y llego y meto esa gaussiana, entonces voy a encontrar que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada. Ahí estoy encerrando una carga. Entonces, en esta región vacía voy a lograr tener un campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico se va a anular cuando llegue justo al material conductor. Para que dentro de esa, si tomo mi gaussiana por acá en el material conductor, la carga neta encerrada va a ser cero. Y entonces me cumple que dentro del conductor tengo un campo eléctrico cero. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa, por ejemplo? Sí, Diego. Juan, no termino de entender por qué el conductor anula el campo eléctrico de la carga. Porque puede mover las cargas, puede redistribuir las cargas. O sea, lo que las cargas, estas carguitas negativas están haciendo es precisamente garantizar que cualquier punto que yo tenga por acá, dentro del material conductor, es cero. O sea, que haya campo eléctrico aquí en esta región, no hay problema. Eso es el espacio vacío entre un material y otro. Lo que sí es un problema es si dentro del material donde tengo cargas libres, tengo un campo eléctrico. Ahí sí hay un problema. Entonces yo pongo una gaussiana entre la carga y el material, sí hay campo, pero si la pongo encerrando las dos, no hay campo. Sí, señor. Ok, listo, gracias.
Entonces, precisamente, miren lo que puede llegar a ocurrir, por ejemplo, si yo cojo esta carga que traje aquí y la pongo en contacto. Si esto toca el material, y por ejemplo, esta esferita que traje aquí era hecha de un material conductor también, ¿qué va a ocurrir con las cargas negativas? Se van a acumular hacia abajo. Toda la carga menos Q va a ir y va a anular esta carga más Q que tenga acá. ¿Sí? Porque ahora dos conductores que están en contacto, es como si tuviera un único conductor. Entonces acá dentro de esto ya no puede haber campo eléctrico. Entre los dos materiales, ya no son dos materiales, ya es como si fuera uno solo. Ya no puede haber campo eléctrico y entonces eso elimina y desaparece todas estas cargas que yo tenía por acá. Epa, se me fue la mano. Hasta ahí. ¿Cierto? Anulé todas las cargas que tenía por acá y esta esferita me quedó sin carga. Bien. Y luego, ¿qué pasa con la carga externa? La carga externa no se pudo ir para ninguna parte. Entonces, recuerden que la carga externa no se puede mover. Saco esta esferita. Ese material que tengo allí quedó con una carga más Q por fuera. Y si yo repito este proceso, ahora vuelvo con esto cargado con más Q. Entonces vengo con este señor que ya tiene un campo eléctrico otra vez y vengo otra vez, ¡ajá! Y me meto acá. Pues el conductor dice, no way, tengo que poner otra vez cargas negativas por aquí en una cantidad que sea menos Q. Y entonces inmediatamente este señor tuvo que duplicar la cantidad de cargas positivas por fuera. Más Q. Entonces ahora me quedo esto con otro más Q. Y Eso sí, vuelvo a la superficie exterior estaba, bueno, el cascarón estaba cargado, ¿sí o qué? ya estaba cargado, sí. Pero solo por un lado, no, por ambos lados. No solamente puede estar cargado por fuera. Cuando no tiene nada por dentro, solo va a estar cargado por fuera, la superficie más externa. Vale, vale. Y entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Esta carga más Q viene y vuelve y toca por dentro. Entonces, eso me anula la carga más Q y me anula toda esta carga menos Q. ¿Sí? Pero me dejó por fuera esta carga más 2Q. Y yo puedo seguir haciendo eso y cargar, y cargar, y cargar, y cargar, y cargar, y cargar esto positivamente hasta que, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede llegar el caso o la carga? Cuando vaya a sacar la esfera, se puede venir un arco eléctrico ahí. O sea, la esfera está cargada neutra y la Sí. superficie de afuera está positiva, entonces puede que eso sea el limitante. Entonces el limitante va a ser precisamente eso que acabas de decir, que eso lo vamos a explicar con claridad en la siguiente sección del curso. Resulta que ahora tengo toda esta región con una carga de un signo. Tener una región con una carga de un único signo implicará que el campo eléctrico que esto está produciendo es muy intenso en sus cercanías. Esto es como si fuera un cascarón, es como si fuera un punto. Por dentro el campo eléctrico va a ser cero. Pero entonces vamos a poder llegar al punto en el cual el material que está rodeando ese cascarón deje de ser aislante. El material que tenemos aquí puede ser, por ejemplo, aire. Pero el aire, que es un material que no es conductor bajo condiciones normales, tiene algo que se conoce como su potencial o su campo eléctrico de ruptura. Básicamente, tiene el aire el campo eléctrico de un elemento cargado. El campo eléctrico tiene una magnitud que es superior a 3 por 10 a la 6 newton sobre coulombio.
el aire se convierte en conductor. La ruptura dieléctrica. Sí, señor. Entonces esto se llama efectivamente ruptura dieléctrica. ¿Por qué ruptura? Porque estamos rompiendo con la característica del material de ser aislante, que se está convirtiendo en conductor. Entonces salta la chispa. Cada vez que estamos viendo, por ejemplo, que caminamos por un tapete y tocamos un material o tocamos a alguien y vemos la chispa, allí hay campos eléctricos de este orden de magnitud o mayor. 3 millones de newtons por coulombio. Y recuerden que esto es lo mismo que decir voltios por metro. Tenemos más de 3 millones de voltios por metro. Listo. Solo que no vemos un salto de una chispa de 1 metro. Vemos un salto de una chispa de 1 milímetro. Es 1000 veces más pequeñito. 1000 veces más pequeñito, sin embargo, implicará que en lugar de tener 3 millones de voltios de campo eléctrico, voltios por metro, tendremos una diferencia o un voltaje del orden de 3000 voltios. O sea que nos podemos estar intercambiando cargas en el orden de 3000 voltios de diferencia de potencial. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Ya para terminar, vamos a mirar una situación en la cual podemos determinar cuánto es el campo eléctrico en un conductor. Entonces, suponiendo que esto sea un material conductor. Este es un material conductor. Esta es la superficie. Acá tenemos entonces una cierta... Vamos a hacer esto un poquito más grande para que esto rinda. ¿Sí? Todo esto se ha hecho de material conductor. Sabemos que en el material conductor las cargas tienen que estar justamente sobre la superficie. Esto es un trozo de material conductor. Supongamos que en esta situación la densidad superficial de carga es constante y uniforme. Entonces, ¿cómo podemos determinar, por ejemplo, el campo eléctrico en la superficie del conductor? Tomemos una gaussiana. La gaussiana me quedó como gruesa, ponémosla más chiquitica. Una gaussiana donde parte de la gaussiana esté por fuera y parte de la gaussiana esté por dentro. Si estamos ahí en la superficie, miren lo que está pasando. Resulta que el campo eléctrico tiene la propiedad de ser siempre perpendicular a la superficie del conductor. Es siempre perpendicular a la superficie del conductor. Entonces, eso lo podemos indicar por acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el campo eléctrico cuando teníamos esta situación? Resulta que el campo eléctrico se distorsiona. El campo eléctrico de la fuente, de tal manera que ingrese perpendicular al conductor y que salga del conductor de manera perpendicular. Entonces, eso va a pasar con el campo eléctrico. Se vuelve perpendicular al objeto cargado, al objeto conductor, perdón. ¿Listo? Entonces, como es perpendicular a ese conductor, entonces podemos decir que esto está a una distancia D, esto está a una distancia D. Esta gaussiana tiene 2 tapas. Una tapa es esta de aquí, con su diferencial de área apuntando para allá. Esta tapa de abajo tiene su diferencial de área apuntando hacia abajo. El diferencial de área de esta superficie cilíndrica apunta hacia afuera. Entonces es perpendicular al campo eléctrico. Entonces la única región donde vamos a considerar campo eléctrico va a ser por las tapas, ¿cierto? Donde vamos a considerar flujo eléctrico por las tapas. Entonces podemos decir, el flujo eléctrico será la integral cerrada de E punto de A igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, ley de Gauss. No es otra cosa que ¿quién? La integral, perdón, de E punto de A en la tapa 1. Llamemos esto la tapa 1. Y esta es la tapa 2. Más la integral de E punto de A en la tapa 2. Y esto es
La carga encerrada sobre epsilon 0. Pero resulta que con la etapa 2 ocurre algo muy interesante. Dijimos, por dentro del conductor los campos eléctricos tienen que ser 0. Entonces, este campo eléctrico vale 0 y ese flujo entonces me va a dar 0. Por la etapa 1, el flujo eléctrico es ¿quién? Es considerar esta etapa y hacer el producto entre E, que es constante a esa distancia, y dA, es decir, el área de esa tapita. Entonces, si tomamos esa consideración, vamos a tener E constante, la magnitud de E, por el área de la tapita. Supongamos que esto tenía un radio R. El área de la tapita es pi por R pequeñita al cuadrado. Y la carga encerrada. ¿Cuánta carga estamos encerrando? Estamos encerrando justamente esta cantidad de... ¡Ay! Grandísimo. Esta cantidad de carga que está justo sobre la superficie. Que como es una densidad superficial de carga, se puede decir que la densidad de carga es sigma por el diferencial de área. Entonces, el diferencial de carga, sigma por dA, esto me quedó sigma por dA sobre epsilon 0, y esto es la integral sobre el área, porque sigma es constante. Entonces esto me da igual a sigma sobre epsilon 0 por pi r a la 2. Y observen entonces que ese pi r a la 2 se cancela con el pi r a la 2. Llegamos a que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico es sigma sobre epsilon 0. Eso es la campo eléctrico en la superficie del conductor. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué nos queda pendiente? Ya no nos queda pendiente nada más para el examen. Esto es lo último que veremos antes de que hagamos el examen. Sin embargo, quería mostrar aquí un par de situaciones, una imagen que nos muestra precisamente esta. Vimos esta. Observen, por ejemplo, una situación que se podría llegar a presentar. Un volumen de un material conductor donde en el interior yo puedo tener cargas eléctricas. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una carga menos Q y una carga más Q, la cara interna del conductor va a distribuir la carga de tal manera que se anule ese campo eléctrico por fuera. Lo mismo acá. Observen que por fuera no va a quedar nada de carga inducida. Es decir, el campo eléctrico por acá por fuera, si yo lo quiero medir, va a ser nulo. Lo mismo pasa, por ejemplo, si tuviéramos esta otra situación. En esta situación, ¿sí? En esta situación sí ocurriría la redistribución y el observamiento de una carga sobre la superficie, ¿cierto? Si ponemos una carga en el interior, se me induce una carga del signo opuesto y por fuera me quedará la carga del mismo signo de la que estoy metiendo aquí. ¿Sí? Y en este caso, si la carga viene por fuera, la carga se induce en la región exterior, y acá adentro es como si no pasara nada. Estas son situaciones que se pueden presentar, digamos, con los materiales conductores. José René preguntó, apenas veo la pregunta, ¿hasta que se quede sin electrones? Sí, pero eso es un caso hipotético. No, eso es justo hasta que se rompa hasta que se dé la ruptura dieléctrica del medio que rodea al elemento cargado. Juan, ese de allá arriba, o sea, siempre son perpendiculares, no importa la forma del metal, del conductor. O sea, siempre son perpendiculares los campos eléctricos sin importar la forma ni nada. Las líneas del campo eléctrico justo en esa región van a ser perpendiculares. Alejándose de la región ya no necesariamente
van a ser perpendiculares, van a estar influenciadas por cualquier otra condición que puedan haber tenido antes o después. Espérame a ver si encuentro por aquí una animación y les muestro. Esta creo que la tiene. Vamos a poner la versión. Vamos a poner a compartir esta pantalla. Compartir esta pantalla. Esta animación que en algún momento les compartí, por acá tenemos una esfera conductora. ¿Dónde está? Una esfera conductora en un campo. ¿Sí? Esto es una esfera conductora en un campo. Vamos a hacer la esfera un poquito más pequeñita. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora no vemos partículas, sino que vemos las líneas de campo? Observen que el campo eléctrico, ¿sí? Las líneas de campo se distorsionan por la presencia de ese material conductor. Las que están más alejadas simplemente cambian su dirección, pero las que están más cercanas y en el camino se tuercen tanto de tal manera que puedan llegar y entrar perpendiculares a la superficie y puedan luego salir perpendiculares de la superficie. Por dentro del conductor no habrá campo eléctrico. Es como si el campo eléctrico muriera aquí y reapareciera por acá. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a poner otra vez las partículas. Recuerden que esas partículas me están representando cargas de prueba que estoy posicionando. Entonces esas cargas de prueba son cargas simplemente positivas. Si se mueven en esa dirección, y en la dirección de más z, quiere decir que el campo eléctrico apunta en esa dirección, ¿cierto? Entonces, esta zona del material será, digamos, el campo eléctrico positivo. Entonces aquí, cuando volvemos a mirar estas líneas de campo, miremos a ver si con vectores de campo también se alcanza a visualizar bien. No, casi no. Bueno, el campo eléctrico apunta hacia allá, con líneas de campo se ve mejor. Entonces observen que lo que estaría pasando es que esta región se me está convirtiendo o se me está llenando de cargas negativas y esta de cargas positivas. Recuerden que las cargas negativas son sumideros del campo eléctrico. El campo eléctrico llega a las cargas negativas y luego sale de las cargas positivas. Entonces, por eso es que, a pesar de que yo tenga el material conductor allí, el campo eléctrico aún continúa. ¿Sí? Si la esfera es muy pequeñita, no le hace nada al campo eléctrico. Si la esfera es muy grande, miren que esencialmente lo perturba completamente. De tal manera que aparece que las líneas de campo se tengan que clavar y volver a salir de él. Si ese material no fuera un material conductor, sino un material no conductor, material no conductor, ¿qué lo dice? Dieléctrico, cilindro, no, esfera, dieléctrica, no campo. Este sería un material dieléctrico. Entonces, observen que no lo pintan sólido, lo pintan incluso de una manera que permita ver el interior, porque si observan, en el interior también va a haber campo eléctrico. El material dieléctrico hace que haya campo eléctrico por dentro. No hay problema para que los materiales dieléctricos tengan campo eléctrico por dentro, porque las cargas eléctricas van a estar fijas a los átomos. Mientras que en el conductor no puede pasar eso. Muy bien. Entonces, chicos, con eso culminamos el tema. En la próxima semana tendríamos entonces el examen.